Listo, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este espacio. Me presento, mi nombre es Angie Benavides, yo formo parte del equipo de programas abiertos de Executive Education en la Universidad de los Andes y en nombre de toda la unidad es un gusto darles la bienvenida a este espacio que tendremos el día de hoy, que se titula Patient Experience Management, el impacto de la experiencia del paciente en el éxito del negocio. Tenemos la fortuna de que nos acompañe la profesora Diana Caicedo, que forma parte del equipo docente del programa que les extiende la invitación el día de hoy, que es el programa de Patient Experience Management. Antes de comenzar y contarles un poquito más sobre la profesora Diana, les quiero contar brevemente sobre la dinámica. Vamos a tener una charla central que por supuesto va a girar en torno a esta temática central. Estaremos finalizando esta charla sobre las I40 para contarles brevemente sobre la formación y al final recibiremos las preguntas que tengan, bien sean sobre la temática o sobre el programa si resulta de su interés, y el espacio se extenderá a más tardar hasta las 7 de la noche. Ahora sí, antes de darle la palabra a la profesora Diana, quiero contarles que ella es ingeniera biomédica, ingeniera industrial de la Universidad Manuela Beltrán. Además de esto, es MBA de la Universidad de los Andes. Cuenta con más de 8 años de experiencia en la mejora de la experiencia del cliente y en la aplicación de estrategias de marketing, y se ha desempeñado como Head of Customer Experience en la clínica Colsanitas y actualmente es la subgerente de experiencia al paciente en la clínica del Conte. Es un gusto tenerte con nosotros el día de hoy, profesora Diana. Ya dejo de compartir mi pantalla para que podamos comenzar con la charla. Listo, buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien. Denme un segundo, ya les comparto por acá. Confirman si ya ven mi pantalla. Sí, Sí, profe, señora. dice perfecto. Listo, bueno, pues bienvenidos a esta webinar del programa de Patient Experience Management. Básicamente hoy les voy a dar como un brochazo de lo que vamos a ver en este recorrido del programa y hoy vamos a hablar puntualmente del impacto de la experiencia del paciente en el éxito del negocio. Ya, como lo mencionó Angie, hago parte del grupo de docentes. Por acá les comparto mi LinkedIn si quieren seguirme para que también compartamos experiencia, hagamos comunidad, porque esta comunidad de experiencia del paciente viene creciendo cada vez más en los entornos de las clínicas, entonces también podemos tener contacto por allí. Y pues bueno, arrancando un poco de qué es la experiencia del paciente, hoy en día tenemos un nuevo paradigma de cuidado centrado en la experiencia del paciente. Venimos de un tema transformacional. Antes hablábamos del servicio como tal, antes teníamos oficinas de atención al cliente, teníamos sitios donde únicamente nos dedicábamos a radicar una queja o donde teníamos temas de tutelas, PQRs y demás. Entonces, a partir de la pandemia empezamos casi que todas las industrias, unos más avanzados que otros, empezamos a avanzar en temas de experiencia del cliente o del paciente en este caso. Y obviamente, pues tenemos que empezar a ver desde el tema de marketing, desde el tema de la eficiencia y el impacto en el negocio, desde el éxito del negocio, porque empezamos a hablar de la experiencia del paciente y porque empezamos a identificar que esto es un diferencial en las instituciones de salud. Entonces, básicamente hablamos de que realmente la experiencia del paciente, si bien las instituciones de salud vienen con un trabajo muy fuerte en temas de humanización, el tema de la empatía, el tema del trato, tenemos que empezar a migrar un poco más a otros niveles que es la experiencia del paciente, y básicamente allí lo que buscamos en la experiencia del paciente es todo el tema de la suma de las percepciones o el tema de las emociones y sobre todo el valor percibido por los pacientes. Hoy en día nuestros pacientes son muy diferentes a lo que eran hace algunos años. El paciente hoy no solo va para un cuidado o una atención en salud, sino que realmente va por un diferencial. Hoy en día, pues con todo nuestro tema político, con lo que se pueda venir con la reforma, cada vez más los pacientes van a buscar una atención a través de su gasto de bolsillo, a través de pólizas, a través de medicinas prepagadas, y esto implica que sea el paciente quien escoja dónde va a ir y no esperar a que la aseguradora o la EPS le defina, sino que está buscando otros mecanismos. Por eso empieza a ser mucho más competitivo el mercado en salud, porque tenemos que brindar temas diferentes, experiencias diferentes, temas estructurales y de procesos totalmente diferentes, porque el paciente busca ya no solo que lo curen, ya el paciente no va a un servicio de urgencia solo porque atiendan un tema de una enfermedad, sino que va también a generar una expectativa y a empezar a tener temas de fidelización. Entonces, aquí básicamente hay cuatro pilares fundamentales en la experiencia del paciente y hablamos de esas diferencias. Entonces, yo arrancaba la charla diciéndoles que antes hablábamos del tema de servicio e incluso las carreras eran gerencias de servicio, no gerencias de experiencia del paciente, porque buscábamos en la atención lo básico de un paciente. Entonces, hoy en día un paciente va a un servicio de urgencias
para un dolor, le duele la espalda, asiste a un servicio de urgencias, pero están empezando a migrar y ya no buscan que se atienda solo su enfermedad o su dolor, sino empiezan a evaluar que el servicio fue bueno o fue malo. En las dos situaciones puede que me hayan resuelto mi enfermedad, pero en el servicio yo busco que me tengan un tema de empatía, que mi médico tratante me hable con cortesía, que me explique claramente qué es lo que yo tengo en mi enfermedad, cómo me puedo yo dar manejo en casa. Y aquí empieza también el concepto de la experiencia, es cómo se siente y qué recuerda el paciente. Ya hoy en día nosotros desde el marketing y desde la experiencia empezamos a hablar un tema de qué sensaciones se lleva el paciente con un producto, con un servicio en el caso de salud, y es el paciente se queda con la sensación o con la experiencia de que conectaron conmigo, me dieron un diferencial, me atendieron mejor, esa clínica tiene un tema de confort hospitalario, resulta que hay pico respiratorio, ahorita pediátrico, que estamos en pleno pico respiratorio. De pronto a mí en la clínica se me ocurrió dar un tema de experiencia, es que a todos los papás les vamos a dar una aromática gratis. Eso implica una recordación y que los papás cuando vuelvan a llevar a sus hijos escojan esa institución porque tuvieron un detalle, el simple hecho de darles un bono, un refrigerio porque pasaron toda la noche al siguiente día darles un refrigerio para que sientan que la institución está ahí. Eso es la experiencia. Atendemos al paciente, sí, brindamos un servicio claramente, pero ¿qué hacemos desde las instituciones para generar esa fidelización a través de la experiencia? Hablamos también de las tendencias del mercado. Hoy en día la experiencia del paciente, tenemos muchos pacientes más informados. Hoy en día nuestro amigo ChatGPT cada vez cobra más fuerza en el sistema de salud y casi que un paciente antes de llegar a un servicio de urgencias ya está diagnosticado. Él ya sabe que tiene gastroenteritis, ya sabe que tiene que tomar medicamentos y seguramente va a llegar es a confirmar eso con el médico tratante. Entonces, por eso tenemos que ir un poco más allá de la atención en salud del paciente, sino que quieren ellos. Ellos son mucho más exigentes y lo que les mencionaba, el sistema de salud también está haciendo que sean mucho más exigentes. Ya no se quedan como el paciente tiene que esperar 6 horas en un servicio. Ellos conocen los tiempos de espera, conocen cómo funciona el sistema de salud y es lo que le exigen a las instituciones para que puedan afrontar y obviamente dar un servicio totalmente diferente. Hablamos también del enfoque en valor en salud, que es súper importante porque aquí es donde empezamos a hablar de un tema diferencial, cómo somos competitivos entre clínicas, cómo hacemos que los aseguradores contraten con nosotros, cómo hacemos que los pacientes exijan a su asegurador, busquen un médico en nuestras instituciones. Y acá algunas instituciones están trabajando ya sobre la cuádruple meta, que la cuádruple meta básicamente tiene 4 pilares, que es los mejores resultados financieros, los mejores resultados clínicos, los mejores resultados de cara al colaborador y los mejores resultados de cara a la experiencia del paciente. Entonces, esto ya nos está generando un tema diferencial, un tema de eficiencia en términos de todas las aristas que tienen e incluso algunas instituciones también ya están hablando de la quíntuple meta, que es todo el tema de equidad. Entonces, tenemos que empezar a hacer una transformación sobre los procesos de experiencia porque de forma estratégica ya casi que esto nos lo están diciendo, ya no ven un número aislado de las quejas, ya no ven un número aislado de la satisfacción, sino que esto ya se está volviendo un tema estratégico desde las juntas directivas, desde todos los comités que se atienden gerenciales, de involucrar la experiencia del paciente. También un foco súper importante que viene tendencia, que también la pandemia nos apalancó mucho los temas de la digitalización y la omnicanalidad. Acá es importante que esto lo van a ver ustedes dentro del desarrollo del curso, cómo podemos hacer nuestro buyer persona, cómo construimos cuál es nuestro tipo de paciente. No es lo mismo atender pacientes de EPS que atender pacientes de medicinas prepagadas. No es lo mismo atender pacientes pediátricos que atender pacientes adultos mayores. Entonces, tenemos que migrar toda nuestra digitalización y omnicanalidad de acuerdo con nuestro tipo de cliente o nuestro tipo de paciente. Si yo tengo pacientes sobre el rango de edad de los 18 a los 45 años, casi que todas mis herramientas tecnológicas deberían ser enfocadas a esa omnicanalidad, que yo pueda agendar una cita a través de WhatsApp, que yo pueda ingresar a una página web y descargar mi imagen diagnóstica y mi resultado, que ya no me tenga que desplazar hasta la sede de una institución a solicitar el resultado de una patología, sino que esto cada vez sea mucho más interactivo. Y para el caso de si tenemos pacientes adultos mayores también, ¿cómo las herramientas las vamos involucrando? Hoy en día también los adultos mayores están con una tendencia, usan TikTok, incluso usan WhatsApp, mi mamá usa estas herramientas y digamos que ya también está volviendo muy digital porque el mundo viene llevándonos a eso. Entonces también desde los procesos, desde la experiencia tenemos que tener esa visión
para poder generar mucha más conexión con los pacientes y satisfacer sus necesidades. Hablamos obviamente también del COVID, del post-COVID que nos dejó temas de la humanización, la eficiencia, y aquí es importante tener en cuenta, sí, la humanización es muy importante y en los sistemas de salud son demasiado importantes porque la pandemia nos hizo entender que la conexión entre el paciente y el familiar es supremamente importante para la recuperación, pero también tenemos que empezar a mirar las eficiencias. ¿Cómo hacemos que la tecnología nos ayude de pronto en un grupo de 100 personas que están dedicadas a temas de cara front al paciente, las podemos optimizar en otras cosas? Incluso acá hay proyectos en el éxito de la experiencia del paciente de que yo pueda sistematizar el ingreso de los acompañantes a la clínica. Hoy en día tenemos instituciones donde tienen que llenar un papelito, tienen que entregar un carnet, tienen que pasar por el guarda de seguridad. Y si más bien transformamos esa experiencia para que sea un proceso automático, hoy en día instituciones tienen QRs, tienen lectura, tienen huella, biométricos y demás herramientas que casi que me quitan esas personas que yo tengo actualmente en los front y los sistematizan por otras herramientas que de cara a la experiencia es mucho más rápido, que yo llego de afán, quiero ver mi paciente cómo está y no tengo que esperar casi 30, 40 minutos para hacer un proceso administrativo. Más bien lo que yo puedo hacer es con esas personas que ya tenga la eficiencia de recursos de tecnología, las puedo dedicar a atender una oficina de experiencia del paciente donde sí o sí yo quiero tener ese contacto con alguien de la clínica para que me ayude. Hablamos también de la confianza, la cercanía y la valoración en el acompañamiento emocional, como les mencionaba. Hay muchísimos temas de atención centrada en el paciente. Ustedes también van a tener un módulo dedicado a Plane cómo nos dice a nosotros Plane desde su metodología, cómo conectamos con el paciente, qué hacemos diferente. Y obviamente el patient experience tiene que ser un diferencial en los temas de negociaciones, en los temas comerciales, cómo yo garantizo que mis indicadores sean competitivos en el mercado para que si un asegurador tiene una clínica A o una clínica B, se vaya por esos resultados de cara a la experiencia que conecten emocionalmente con los pacientes. Y aquí hablamos de un tema súper importante que es de lo más retador que nosotros tenemos en la experiencia del paciente y es el ROI, que es el retorno de la inversión en la experiencia del paciente. Y acá nosotros, los que trabajamos en experiencia del paciente, nos enfrentamos muchas veces a que tenemos detractores cuando lanzamos un proyecto de cara a la experiencia, porque lo primero que nos dicen es cuánto me va a dar a mí de retorno la inversión. Que, por ejemplo, yo quiero implementar en mi clínica que todos los viernes ingresen los perritos de los pacientes a la clínica. Entonces ahí yo tengo mi primer detractor, que es el gerente, el gerente financiero, y me dice, ¿y eso cuánto me cuesta? ¿Cuánto me va a repercutir a mí en términos de ingresos que voy a tener yo? Entonces, aquí es importante y en este curso ustedes van a tener herramientas para que puedan justificar esos diferentes proyectos que de cara a la humanización, de cara a la experiencia del paciente van a poder garantizar. Y es que hay que tener en cuenta la premisa de que la experiencia nunca va a ser un gasto, sino que es un acelerador de los resultados. Y casi que yo genero los ingresos de mi compañía a través de lo que yo trabajo en la experiencia del paciente. Puede que muchos procesos dentro de la organización generen estrategias, pero si no están pensadas de cara al paciente, muchas veces pues esto no se va a poder llevar a cabo o no va a tener los resultados esperados. Entonces aquí también hay que empezar a cambiar el concepto de que la experiencia al paciente o todos los temas de experiencia al paciente son blandos. Normalmente siempre nos cuestionan como yo con usted no puedo ver un producto. Es muy fácil cuando uno tiene una empanada, vende una empanada, pues tiene un producto tangible. En experiencia del paciente no lo ven tan fácil, pero hay muchos mecanismos que uno puede justificar de que una estrategia en la experiencia del paciente puede repercutir en incremento de ingresos. Si yo tengo pacientes fidelizados, los pacientes van a volver a mi institución. ¿Cómo hago eso? En el servicio de urgencias. Si un paciente, yo le garantizo mi acuerdo de nivel de servicio o mi propuesta de valor, que desde que ingresa hasta que sale va a pasar 3 horas en un promedio de un triage 3 o 4, pues el paciente me va a querer escoger y el paciente va a querer volver a ese servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque pues le brindo una atención diferencial. Seguramente en servicios como cirugía, yo voy a querer que me operen en esa institución porque me brindan una experiencia diferencial. ¿Eso en qué repercute? En quirófanos totalmente llenos, tener una rotación del 100% en los quirófanos y esto incrementa obviamente el volumen de ingresos. La eficiencia, tenemos que hablar desde la eficiencia en la experiencia del paciente. ¿Cómo hago yo que se optimicen los tiempos en un servicio de urgencias, por ejemplo? Yo puedo tener una torre de control donde tengo mapeados absolutamente todos los pacientes, tengo el 100% de los pacientes,
sé cuáles están con tiempos desviados, sé cuáles no les ha llegado el paraclínico, no tienen la lectura, cuáles tienen imágenes diagnósticas aún sin procesar. Cuando tengo médicos que no han llamado al paciente para su revaloración, esto se diseña de cara a la experiencia del paciente y lo que me genera son eficiencias, eficiencias en proyectos y obviamente en la fidelización del paciente. Hablamos obviamente de indicadores claves que conectan con la experiencia, no podemos dejar de lado el NPS, que es el Net Promoter Score, que permite ese crecimiento y esa lealtad de cara a los pacientes y más allá de un número de un 85, de un 90, es realmente entender qué hago yo con un NPS de 50, qué hago yo con un NPS de 70. ¿Es competitivo frente al mercado? ¿Cómo está ese NPS de mi institución frente a otras instituciones de salud? Frente a un Mayo Clinic, frente a un Cleveland Clinic, que son instituciones estadounidenses que tienen los más altos estándares y son los que han trabajado por muchos años en la experiencia del paciente. Hablamos también del First Contact Resolution, que es lo que nos permite a nosotros reducir esa fricción de procesos, esos reprocesos administrativos. Por ejemplo, en un proceso de un ciclo de una admisión y un egreso, ¿cómo garantizamos nosotros que esto sea un proceso rápido, que yo lo pueda automatizar? El Customer First Score, también el menor esfuerzo, que es la mayor retención. No sé si les ha pasado a ustedes, pero hay una empresa aquí de telefonía que no le va muy bien de cara a la experiencia del paciente y es precisamente porque su CES su Customer First Score es muy complejo porque casi que yo tengo que ir a cancelar un servicio, me estoy tardando 45 minutos. O sea, empezando que yo quiero cancelar un servicio y aparte de eso me ponen a esperar 45 minutos, pues yo lo que más quiero es irme de esa compañía porque no me está yendo bien. Pero si por el contrario ellos tomaran eso como una ventaja competitiva y esos clientes que se quieren ir son los que yo más atiendo rápido y seguramente pueda hacer una estrategia de fidelización para que no se vayan, aquel cliente que quiera terminar un contrato conmigo, yo lo pueda hacer un tema de fidelización y retención, pues eso cambia un poco el panorama, incluso me puede hacer cambiar a mí de opinión. Eso mismo puede pasar en el sector salud, que yo pueda garantizar que tenga que hacer el menor esfuerzo, entre menos me pimponeen, como se habla coloquialmente en la experiencia, entre menos tenga yo que pimponear al paciente o al cliente va a ser mucho mejor porque él va a sentir que su proceso fue rápido y que todo el mundo estaba trabajando en pro de él. Por eso empezamos a hablar de la atención centrada en el paciente y su familia, que los pacientes y sus familias sientan que realmente estamos comprometidos con ellos. Y obviamente pues el tiempo de espera recibido versus el real que a mí en el servicio de urgencias me dijeron, usted para un triage 3 o un triage 4 se va a demorar en promedio tanto tiempo, pero que cuando yo salga de la clínica fue el doble o el triple, pues eso para mí también me va a dejar una inconformidad. También desde el retorno y la inversión hablamos de esos costos ocultos en la mala experiencia que se tiene. Tener una pérdida de pacientes por recomendación negativa es muy crítico. Que un paciente se me vaya porque le fue terrible en la atención, porque seguramente estuvo hospitalizado, le llegó la dieta mal, no le entregaron los resultados, tuvo un evento adverso. Este tipo de situaciones me generan a mí una pérdida. Entonces, por eso también tengo que tener el indicador de cuántos pacientes tengo fidelizados versus cuántos pacientes tengo por pérdida para ver qué tantos tengo una pérdida de pacientes, una pérdida de clientes en mi segmento de mercado. Los temas de reprocesos administrativos también generan una mala experiencia, que yo tenga que pasar 5 o 6 veces por la misma ventanilla y me pidan exactamente los mismos datos, que me pregunten el nombre, me pregunten la cédula, me pregunten mi asegurador. Eso de cara a la experiencia del paciente es súper crítica y esto también va muy de cara al colaborador porque nuestros colaboradores fueron también se encuentran desgastados, porque aquí es donde empezamos a tener pacientes molestos, pacientes inquietos durante su atención, que terminan desquitándose con esa persona de admisiones, con el guardia de seguridad, con la persona de enfermería, que son los que siempre están como en mayor disposición o en mayor tiempo a los pacientes, y esto que me genera a mí, burnout durante todo el ciclo de atención, ausentismos, porque ya la gente no quiere ir a trabajar, prefiere incapacitarse, muchas personas dicen el lunes es mortal un servicio de urgencias o el viernes es mortal o un martes después de festivo, entonces yo prefiero incapacitarme porque yo sé que va a ser terrible el servicio. Y hablamos también de la rotación, la alta rotación que podamos mitigar en términos de disminuir el volumen de personas capacitadas y demás. Y obviamente pues el tema de PQRs que siempre nos van a medir a nosotros en salud, es un tema normativo que genera también si yo tengo más PQRs, tengo que contratar mayor volumen de personas para que respondan las PQRs,
para que hagan seguimiento sobre las PQRs. Entonces, hay que entender también que yo tengo que hacer un análisis de esta información para poder mitigar el impacto que se tenga. Y pues obviamente también dentro del ROI hablamos de la fidelización, porque es más rentable fidelizar un paciente que tener un paciente nuevo. Es mucho más costoso adquirir un paciente nuevo que adquirir un paciente que ya estuvo satisfecho. ¿Por qué? Porque un paciente nuevo es como cuando yo tengo un servicio nuevo, un producto nuevo, yo tengo que empezar a invertir en estrategias de marketing, tengo que empezar a hacer publicidad, tengo que hacer que las personas conozcan mi servicio y eso implica para un paciente totalmente nuevo. Pero si yo ya tengo un paciente que está fidelizado, que todo el tiempo va, pues casi que yo no tengo que volver a invertir en ese paciente porque el mismo paciente es quien viene todo el tiempo a hacer nuestros procesos de generación de servicio. También hablamos de que los pacientes con mayor fidelización son los que más adherencia tienen, son los que más conocen los procesos y obviamente son los que más confianza tienen para permanecer en su red y como les mencionaba también son los que solicitan de cara al asegurador que los escojan. Y también un indicador que ustedes van a aprender dentro del programa es el Customer Lifetime Value. Este indicador que me dice a mí cuánto me cuesta a mí ese paciente desde que yo lo adquirí hasta que continuó con mi ciclo de atención. Que aquí es importante es qué tanto me está a mí generando en costo tener este paciente y retenerlo. Realmente hay muchos pacientes o clientes que yo tengo que hacer muchísima inversión para fidelizarlos y hay otros que seguramente no tanto. Entonces tengo que empezar a mirar esas estrategias de cara a lo que necesita el paciente. Hablamos también del paciente satisfecho al paciente embajador. El paciente satisfecho puede que sí, nos calificó bien, es un paciente seguramente neutro, promotor, pero si yo tengo un paciente embajador, es ese paciente que nos publica en redes sociales totalmente gratis, es ese paciente que nos da likes, nos sigue en redes, nos publica todo el tiempo, nos deja muy buenos comentarios en las encuestas de experiencia, nos deja felicitaciones y es nuestro voz a voz. Recuerden que nosotros en temas de marketing, en temas de experiencia, lo más importante es el voz a voz, porque esto nos permite a nosotros captar pacientes nuevos sin necesidad de hacer inversión y fidelizar los que ya tenemos también porque crean un sentido de pertenencia con la marca. Hay instituciones en salud en Colombia donde la gente sí o sí los tiene en el top of mind porque son de los mejores en la atención. Hay un ejercicio donde le preguntan cuáles son las instituciones que usted más recuerda en el país, le mencionan las tres que siempre aparecen en todos los estudios de mercado, en todos los rankings. Entonces es importante también volver embajadores a sus pacientes. Lo mismo, si yo soy embajadora, yo seguramente voy a decirle a mi mamá, vaya también a la clínica, voy a llevar a mis hijos, voy a llevar a mi esposo, voy a llevar a mi tío, porque sabemos que como familia e incluso también como compañeros de trabajo podemos decirle y recomendar. Un caso muy puntual acá de embajadores, la mujer que está embarazada y empieza a preguntar en su círculo de amigos dónde tuvo el bebé, si es mamá primeriza, dónde tuvo el bebé, y empiezan a hacer ciertas recomendaciones y ya empezamos a tener esos embajadores del servicio. Hablamos también de la reputación como ventaja competitiva, lo que mencionábamos de los rankings. El tema de la experiencia es una ventaja competitiva porque la gente recuerda las experiencias, recuerda cómo les fue, recuerda qué diferencial, en qué momento tuvieron un tema de empatía, en qué momento tuvieron un tema de una cortesía o de pronto un resarcimiento. No siempre podemos tener una atención perfecta. También a veces nos podemos equivocar. Y ahí es donde también tenemos que identificar los momentos de verdad para poder hacer un resarcimiento con esos pacientes. Por ejemplo, Temu, nuestro famoso Temu que está tan de moda últimamente. Temu lo que hace en términos de ventaja competitiva o en términos de fidelización, yo hago un pedido y una de las cosas que yo pedí no me llegó como quería o no me gustó. ¿Qué hace Temu? Uno le pide la devolución del dinero. Temu no se pone a decir, sí, lleve el producto a hacer mi entrega y entonces mándelo a China y pague los 500.000 pesos que le vale el envío. Para Temu eso no es importante. Para Temu es importante construir esa ventaja competitiva, construir esa fidelización y para ellos es mucho más fácil hacer la devolución del costo del producto que poner al cliente a hacer todo ese proceso que de cara a la experiencia es muy complicado. Eso mismo es a lo que tenemos que ir nosotros en salud, es cómo hacemos que sea mucho más fácil de cara al paciente cuando tenemos un error, cuando tenemos un tema en una falla de calidad que seguramente a veces puede pasar, pero le volteamos es el escenario al paciente y el paciente es el que tiene que empezar a solucionar. Hablamos también de los momentos de verdad. Los momentos de verdad son los que realmente construyen lazos. Acá hablamos de
la primera persona que siempre nos saluda a nosotros cuando llegamos a una clínica es el guardia de seguridad. Entonces, cómo nosotros construimos un lazo, cómo convertimos la experiencia de ese colaborador, que es un guardia de seguridad que normalmente lo que se dedica es abrir y cerrar la puerta y decir si sí puede entrar o no puede entrar, a volverlo un embajador de servicio y empezar a enseñarle temas de experiencia de cómo hablarle al paciente, cómo darle indicaciones, cómo ayudarle, cómo generar los mecanismos, a quién contactar. Entonces aquí empezamos a cambiar los momentos de verdad desde los diferentes puntos y ustedes también van a poder construir aquí esos journey maps para poder saber de cara al paciente cómo podemos acompañar. Y por supuesto, podemos empezar a hacer también temas de estrategias para convertir la experiencia en fidelización. Muchas instituciones hoy en día hacen seguimiento posegreso. Entonces, el paciente no es solo desde que egresa a la clínica, sino cuando ya está en su casa, qué necesita, cómo le fue, le generaron órdenes, quiere que le ayude a garantizar, a generar la autorización, cómo hacemos para que usted vuelva a la clínica. Eso de cara a la experiencia de la fidelización es muy importante, de que no dejemos abandonado al paciente cuando lo necesita. Obviamente hay algunas instituciones que tienen temas de programas de pacientes frecuentes. ¿Cómo hacemos que un paciente que lleva mucho tiempo con nosotros le hacemos un reconocimiento? Porque hay que esperar a hacer los temas de resarcimientos cuando pasa algo malo y más bien porque no hacemos algo con esos pacientes que son frecuentes. Nuestros clientes frecuentes normalmente son nuestros adultos mayores o nuestros pacientes pediátricos. Entonces, más bien porque no nos creamos una estrategia, que eso lo va uno identificando dentro de las necesidades del paciente, para decirle gracias porque nos escoges siempre, porque siempre vienes a las instalaciones, porque ves algo diferente en nosotros. Y obviamente, pues, cómo hacemos también la conexión emocional, cómo hacemos los cierres del proceso de cara a los pacientes, cuando hacemos una llamada. Normalmente, a mí nunca me ha pasado que yo contesto una encuesta de experiencia de lo que sea, nunca me llaman a agradecerme por tomarme el tiempo de contestar una encuesta y dejar unos comentarios. Entonces, aquí es súper importante también que la información que tengamos la usemos. Muchas veces fallamos en eso en el proceso y es que tenemos información, pero no la usamos para lo que requiere el paciente. Y aquí vamos a hablar de algunas estrategias prácticas para impactar ese éxito o la sostenibilidad del negocio. Entonces hablamos de los Patient Journey Mapping, que también los van a empezar a ustedes a conocer y a construir de cara a la identificación de todos los puntos de contacto. Y aquí digamos que este es un tema que viene cada vez más, todo el mundo habla de los Journey Maps y los Journey Maps, pero hacer un Journey Map no es solo hacer el dibujito bonito en la estructura con las caritas felices mapeando el proceso. El Journey Map va mucho más allá y hay que identificar realmente esos momentos críticos que afectan la percepción del paciente, realmente dónde es que yo tengo que mejorar. Seguramente la experiencia de mi paciente se está dañando desde el parqueadero porque llegar a la clínica es un caos, las vías de acceso son súper difíciles, están congestionadas. Alguien ha pensado en eso, entonces para eso nos sirven los Journey Maps. Los tiempos de facturación para el egreso son supremamente demorados. ¿Qué estamos haciendo nosotros en términos de eficiencia de cara al paciente? Y aquí es importante no confundir el concepto del journey frente a la mejora de los procesos. Aquí yo identifico son los puntos de contacto del paciente, no las interacciones del proceso, que son términos bien diferentes y algunas instituciones confunden de mapear el proceso. Entra el paciente, hace un tema transaccional, pasa a otro proceso, hace otro proceso transaccional. En el journey mapping, lo que hacemos nosotros es ver ese paciente con quien interactúa. Interactúa con una persona, interactúa con un proceso, interactúa con una máquina, interactúa con ABCD para identificar si realmente esa interacción es la que necesita el paciente o lo que necesita el paciente es otra cosa. Y obviamente, pues apalancar esto a través de herramientas visuales, porque esto no lo hacemos solo los equipos de experiencia del paciente, esto lo hacen todos los equipos multidisciplinarios en la construcción del Journey Map. Entonces, el Journey Map tiene que ser a través de enfermería, a través de los médicos, a través de facturación, a través de admisiones, a través del director médico. Todos tienen que estar de cara a lo que pasa en el paciente para que cada uno desde su perspectiva también pueda entender y generar metodologías que impacten la experiencia del paciente y sea un éxito dentro de la sostenibilidad del negocio. Hay que rediseñar esos puntos críticos y aquí también ustedes van a ver metodologías como el blueprint, que permite identificar un poco más de forma más amplia cómo hacemos ese rediseño de la experiencia y cómo hacemos el journey map ideal para poder empezar a trabajar, cómo activamos o optimizamos procesos que generan fricción y de pronto quitar un poquito la tara o quitar también el concepto de aquí hacemos eso así hace años
Acá normal, la historia clínica siempre falla, entonces por eso los pacientes tienen que esperarse, se cayó el sistema, eso es normal, por eso los pacientes están molestos. Aquí hay que empezar a cambiar un poquito el concepto, es que hacemos diferente. Listo, el sistema se cae, ya no podemos pelear con eso. La historia clínica no la van a cambiar por lo menos en 2 o 3 años. Entonces, ¿qué nos inventamos nosotros como institución para generar un valor diferencial? Hacer espera informada, publicar los tiempos de espera en pantallas digitales, implementarnos tipo aeropuerto, que al paciente le esté llegando un reporte a su WhatsApp de qué estado está el trámite de su atención en urgencias, en cirugía, cómo me invento yo un chatbot intrahospitalario para saber qué necesita el paciente sin que tenga que ir una persona presencial. Esos son los tipos de cosas que uno empieza a hacer en ideación o en temas de innovación cuando construye el Journey Map, porque empieza a ver toda la voz del paciente y aquí uno tiene que empezar a interactuar. ¿Qué dice esa encuesta del NPS? ¿Qué dicen esas PQRs? Pero también hay que realizar focus group. ¿Qué me dicen a mí los colaboradores? Porque a veces uno desde el tema gerencial dice, sí, pues, es la historia clínica y hay que cambiarla, pero resulta que los colaboradores dicen, no, la historia clínica no es. Resulta que es la puerta que no cierra y eso tenía un problema con la atención del paciente. Entonces, es importante conocer también qué dicen esos equipos operativos. No es lo mismo lo que opinan las personas del turno de la mañana al turno de la tarde. Y los de la noche casi que tienen otro mundo en la clínica. Todos los procesos del día son totalmente diferentes a la noche. Cuando nosotros analizamos también esos procesos de cara a esa temporalidad en el servicio. Y obviamente, pues hay que implementar estos cambios de cara al paciente, como les decía, no de cara al proceso. A veces, siempre que hacemos estos ejercicios, el dueño del proceso dice, no, esto hay que hacerlo así, 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 pero no tiene en cuenta qué necesita el paciente. Por ejemplo, yo estuve en una institución donde hicieron toda una reestructuración de la infraestructura, cambiaron las sillas, las mesas, pero nunca tuvieron en cuenta al paciente. Siempre lo veían desde esto se ve bonito, esto se ve nuevo, esto le va a dar un toque diferente, pero cuando ya lo cambiaron, llegaron los pacientes y se empezaron a tropezar porque las sillas estaban totalmente incómodas. Teníamos riesgos porque los pacientes eran pacientes que estaban en una condición especial, entonces tenían problemas para sentarse en las sillas porque no eran muy cómodas. Entonces ahí es donde uno empieza a mirar que a veces algunas estrategias, si no se ven de cara al paciente, seguramente van a perder su optimización y eso hace que a veces nos cuestionen también los resultados de cara a la experiencia del paciente, porque hacemos temas que no impactaron. Entonces siempre hay que analizar de cara al paciente. Y obviamente pues hay que hacer este trabajo colaborativo. Importante también la tecnología al servicio de la experiencia. Hay que integrar soluciones digitales que faciliten la interacción del paciente. Hoy en día ya está mandado a recoger, realmente en algunas instituciones seguramente será mucho más difícil, pero el tema de la historia clínica sistematizada tiene que ser importante y que interactúe con todo. Hoy en día los pacientes somos más intuitivos y buscamos nosotros mismos los mecanismos. Ya hoy en día, por ejemplo, en mi caso, yo odio llamar por teléfono. Yo prefiero las opciones de chatbot. Hay unas herramientas, por ejemplo, que también, si definitivamente la institución no puede hacer un chatbot, no puede tener un canal por WhatsApp, están los voice bot. Entonces, los voice bot lo que me hace es que antes yo contrataba 15, 20 personas en un call center, ahora yo contrato 1 o 2 personas seguramente para resolver casos muy puntuales, pero el resto lo que yo hago es parametrizar y lo que tengo es una máquina que está respondiendo y orientando al paciente sin necesidad de que yo tenga que contratar más personal y sé con esto qué hago. Mejoro los tiempos de respuesta porque no necesito que se encole una llamada, sino que esto es automático. Mejoro también porque yo ya tengo parametrizada el tono de voz, la forma en que contesto, entonces no voy a tener quejas por cómo me contestó la persona, el asesor en línea. Y obviamente no hay que dejar de lado también el tema de interacción personal, por eso dejamos siempre 1 o 2 personas para atender esos casos específicos. Importante y de las cosas que menos se hace en la experiencia del paciente es utilizar datos para personalizar la atención y anticipar a las necesidades. Normalmente nos llenamos de encuestas y esto pasa en todos los sectores. Hacemos encuestas, 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 calculamos el indicador, pero hay preguntas que nos dan información valiosa, los comentarios. Hoy en día también podemos hacer analítica por inteligencia artificial de sus comentarios para saber qué quiere el paciente. Muchas veces nos dicen, califico de 1 a 10, califiqué en 10 por salir del paso, pero nos dejaron algún comentario que es importante para mejorar. Entonces, acá también es el llamado al uso de los CRMs. ¿Cómo hacemos que Diana, que ha ido 5 veces, 6 veces a una institución en salud, deja los mismos comentarios siempre en la encuesta
para la séptima vez que vaya les subsanen el tema. Por ejemplo, a mí me gusta el café todas las mañanas. Entonces yo siempre digo, cuando estoy hospitalizada, nunca me dan café, no tengo un acceso fácil, no tengo cómo llamar a pedir un café. Y resulta que en la próxima visita que yo tenga en hospitalización me van a dejar una estación de café. Eso de cara al paciente y a la experiencia es supremamente diferencial. Eso lo hacen mucho los hoteles, por ejemplo, cuando uno se va a quedar, llega la tarjeta, dice Diana, gracias por venir a visitarnos, tenemos esto, la clave del Wi-Fi, puedes usar esto en caso de que necesites, vienes a dictar una conferencia, esperamos que todo vaya muy bien. Esa es la personalización que nosotros buscamos en la experiencia del paciente. Si bien hay que hacer cosas grandes y generales, también hay que generar esa personalización, la interoperabilidad en los sistemas y, por supuesto, pues hay que partir también de que la alta dirección esté subido al bus de la experiencia. Si la gerencia, las juntas directivas no creen en los programas de experiencia del paciente, no creen en las áreas de experiencia del paciente, van a seguir siendo instituciones que tengan oficinas de atención al cliente, donde únicamente se encargan de recibir quejas y tener un buzón de quejas y sugerencias. Entonces hay que también saber cómo llegar a una junta directiva, cómo presentar todas estas iniciativas que nos dejen de ver como como ese proceso que solo responde quejas porque es un tema normativo, a que nosotros podemos ser un tema transformacional y nosotros casi dentro de los procesos somos transversales. Nosotros interactuamos con el área de operaciones, interactuamos con el área financiera, interactuamos con el área de marketing, participamos de los diferentes comités, entonces aquí es bien importante el posicionamiento, la definición de roles y obviamente todo el tema de la cultura organizacional, que hay que hacer una transformación, que ya no es lo que quiera la institución, sino que realmente qué es lo que quieren nuestros pacientes de cara a sus objetivos estratégicos. Entonces, eso era un poco lo que quería contarles, darles un brochazo de lo que ustedes van a poder construir, van a poder contar con estas herramientas dentro del curso, ¿no? Me pasé 4 minuticos, Angie, pero ya. Muchas gracias, profe Diana, por la charla. Voy a compartir mi pantalla. Como les comentaba un poco al inicio, la invitación a este espacio se las extendió el programa que se llama Patient Experience Management, que forma parte de la oferta del portafolio de programas abiertos para este primer semestre. Quiero comenzar por contarles un poquito sobre los aspectos más logísticos de esta formación, y es que esta próxima cohorte está prevista para comenzar el 29 de mayo. Es una cohorte que se va a ofertar en modalidad 100% virtual, por lo que si no residen en Bogotá, igual van a tener la oportunidad de sumarse y acompañarnos en este espacio. La formación tiene una duración total de 39 horas, son 33 horas destinadas a sesiones sincrónicas y 6 horas para el trabajo autónomo. Lo que les compartió la profesora Diana, que espero que haya resultado de gran interés, es un abrebocas realmente del tipo de contenido que van a encontrar en esta formación, en la que por supuesto vamos a centrarnos en diferentes aspectos. El objetivo general o ese punto de llegada que esperamos alcanzar con este programa es que ustedes salgan con la capacidad de incorporar en la estrategia organizacional esas herramientas que brinda el Patient Experience Management para que puedan agregar valor en esos procesos de atención a los pacientes. Y para lograr este objetivo, la formación se estructura alrededor de diferentes módulos. Tenemos una serie de módulos que sientan las bases sobre este proceso, que en este caso son el primero de factores estratégicos para el crecimiento a través de la gestión de la experiencia del paciente, el segundo de contextualización de la importancia de esta experiencia, el tercero sobre qué es y qué no es PEM, y el cuarto sobre hacia una cultura centrada en el paciente. Después ya nos adentramos en otros módulos que están mucho más orientados a brindarles herramientas. Tenemos uno sobre herramientas de diagnóstico y gestión de PEM, tenemos otro sobre herramientas, en este caso, ya para el rediseño de procesos de la experiencia del paciente, y tenemos dos bloques sobre la tecnología. Uno sobre cómo la tecnología puede mejorar la experiencia del paciente desde el manejo administrativo, y el otro sobre cómo puede mejorarla, en este caso, en el diagnóstico y en el manejo médico. De ahí ya vamos cerrando con unos bloques mucho más centrados en la práctica. Tenemos uno para que puedan tener una visión mucho más general sobre esas buenas prácticas en el rediseño de procesos de atención al paciente, y otra sesión que va a estar destinada para que puedan hacer un taller práctico en el que puedan avanzar en la creación de una nueva experiencia. Esta última sesión es clave porque realmente la metodología que manejamos en la unidad de Executive Education busca ser sobre todo un espacio en el que ustedes puedan tener diferentes dinámicas y ejercicios para aterrizar el contenido y poder ponerlo en marcha para que realmente puedan apropiar esas herramientas y ponerlas en práctica. Entonces, a lo largo del programa, ustedes van a desarrollar
un proceso, un trabajo integrador que consiste en el rediseño de una de esas experiencias a raíz de un dolor que ustedes identifiquen en los procesos en los que están actualmente. Por eso esta sesión es tan clave porque van a estar acompañados por una de las docentes de la formación y ya con esto cerramos con una sesión para la presentación justamente de estos trabajos para que puedan recibir retroalimentación y entender qué aspectos están haciendo muy bien y también qué aspectos, por supuesto, son susceptibles de mejora. Dicho esto, ya dejo de compartir mi pantalla. Hoy nos acompaña Paola, es del equipo de asesores. Les acabo de dejar en el chat un mensajito donde van a encontrar un enlace de Forms en caso de que estén interesados en acompañarnos en esta próxima cohorte para que nos puedan dejar sus datos o encuentran nuestra línea directa si prefieren tener esa comunicación. Y yo les acabo de dejar el enlace de la página web. En la página web encuentran el cronograma con las fechas puntuales de esta cohorte y encuentran también el brochure para que también se animen a conocer un poquito más a profundidad del contenido y sobre todo el equipo docente. Como les comentaba, la profesora Diana lidera gran parte de estas sesiones, pero tenemos otros docentes que igual va a ser muy interesante que los puedan explorar en este brochure. Entonces ya aprovechamos estos 10 minuticos en caso de que tengan alguna pregunta. En este momento voy a habilitar los micrófonos, ya están activos para que si desean levantar la mano o abrir el micrófono, dejarnos un comentario en el chat, podamos responder en caso de que tengan alguna duda. Bueno, creo que por el momento no tenemos ninguna pregunta, entonces igual recordarles la información que les dejó en el chat Paola para que si surge una duda más adelante nos puedan escribir y alguno de los asesores del equipo pueda ponerse en contacto con ustedes y acompañarlos de la mejor forma. Agradecerles por supuesto por haberse sumado a este espacio, agradecerte a ti, profe Diana, también por el tiempo para la charla. Esperamos ojalá que nos puedan acompañar en esta próxima cohorte y que tengan una muy feliz noche, que estén muy bien. Muchas gracias.